y se acabó, dicen las mujeres del fútbol y del deporte. Una frase que realmente quiere decir, como nos explicó aquí Despentes, que no se acabó. No se acabó de hablar de machismo, de acoso y de discriminación. Veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque estábamos detectando que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Teníamos que decir que tolerancia cero. Así hablaba Alexia Putellas, la centrocampista del Barça y de la selección y 2 veces Balón de Oro, la autora de ese hashtag que se ha hecho tan mundial como su triunfo. Se acabó. Violeta, crudos días. Crudo día. Las jugadoras de la selección se han plantado contra el machismo y la discriminación de la alta esfera deportiva y han logrado respeto y mejoras visibles en sus condiciones de trabajo. Ha quedado claro que aquel beso de Rubiales a Hermoso fue solo la gota que colmó el vaso de un hartazgo que venía muy de lejos, de las deportistas y también de la sociedad, que cada vez tolera menos las agresiones machistas, la discriminación, la infantilización de las mujeres dentro y fuera del deporte. Ellas nos han dado lecciones de compañerismo, de sororidad, de feminismo, de conciencia de clase y de dignidad. Así que después de muchos años escuchando a machistas mandándolas literalmente a fregar, lo están haciendo, están limpiando la Real Federación Española de Fútbol, ese oscuro lugar donde se fraguaron corruptelas y escándalos varios y que las sucesivas directivas han tomado como su propio coto de caza privado. Por eso teníamos muchísimas ganas de dedicarles un programa a las jugadoras de la selección y a las mujeres atletas y deportistas de nuestro país. Hoy hablamos del terremoto de la Federación Española de Fútbol, pero también nos preguntamos en qué punto está el deporte femenino en España y qué retos pendientes tenemos. No pueden parar nuestra fuerza. Unidas somos como un cuarzo, seguimos jugando y ganando, cumpliendo sueños, cantaba profética Farga sobre la selección femenina y así fue. Unidas vencieron, pese a no ser escuchadas, perseveraron y el tiempo les ha dado la razón. Hoy tenemos con nosotros en esta República Independiente de la Radio a Pilar Calvo, que es secretaria general de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, que lleva años luchando por la igualdad de derechos de las mujeres en el deporte. Pilar, crudos días. Buenos días. ¿Qué ha pasado en el deporte femenino? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo? ¿Ahora ¿O qué lleva pasando tantos años? Pues lleva pasando esta discriminación y muchas más que no tenéis ni idea porque... Si os pregunto por alguna deportista, seguro que no la conocéis, y si no conocéis los éxitos del deporte femenino, ¿cómo vais a conocer sus problemas? Claro, no los conocemos porque el periodismo deportivo no se fija en ellas, porque grandes proezas sí consiguen y se ve, por ejemplo, cuando llegan las Olimpiadas y las mujeres tienen mejores resultados que los hombres. Sí, bueno, sin ir más lejos, bueno, en Londres pasó y en Río, que me acuerdo de los datos todavía, el 46% de la expedición española, 46% eran mujeres y consiguieron el 53% de las medallas. De Tokio no hablamos porque fue un lío de Juegos Olímpicos, pero vamos, por el estilo. Y lo hemos dicho, por eso las victorias de las mujeres en el deporte son más meritorias porque están luchando contra un entorno de discriminación y machismo. ¿Cómo es la vida de una deportista de élite el día a día en España? Pues la verdad es que hay muchas diferencias entre unos deportes y otros, ¿no? Porque todos los que son de equipo y sobre todo lo que es el fútbol, imaginaos si ellas están mal como estamos en cualquier otro deporte, por ejemplo el mío que es el tiro, que no se conoce, no se ve, nadie sabe nada del tiro, ¿no? Entonces las deportistas casi todas tienen que dedicarse a trabajar para poder pagar su deporte. A trabajar en otra profesión. Trabajar en otra profesión para poder pagar el estar representando a España en el deporte en su modalidad que sea, ¿no? Y luego todas las discriminaciones que sufrimos ya dentro de las propias federaciones que no nos consideran la misma categoría el deporte masculino que el femenino, y eso se ve pues reflejado en los premios, que muchas veces son la mitad para la mujer que para el hombre, en cómo distribuyen los medios que tienen, tanto los económicos como los materiales, los horarios que dan para jugar en los polideportivos. Los horarios buenos para los hombres, los malos para las mujeres. Sí, claro. A partir de las 10 podéis jugar vosotras. Después del COVID fue un desastre también porque podíamos haber empezado de cero, pero como solo se podía utilizar el pabellón, pues la mitad que antes, las que salimos fuimos las mujeres, entonces solo jugaban los hombres, ¿no? Hasta que hemos podido volver a recuperar un poco lo que teníamos antes. Y esta actitud de acoso que el beso de Rubiales puso de manifiesto, ¿es habitual dentro del deporte en todas sus áreas? Es habitual, hay muchísimas agresiones. Lo que pasa es que cuando son sexuales, no, la verdad es que las deportistas no lo dicen porque las pocas que se han atrevido a decir algo
no se han visto respaldadas ni por la federación a quien se lo denunciaban, ni por el Consejo Superior de Deportes, ni por compañeras ni compañeros, y entonces al final se quedan solas y no hacen nada, o las echan directamente de los clubes o de la federación. Tenemos también al teléfono a Lucía Taboada, que es presentadora del Desmarque en la cadena 4, colaboradora, compañera periodista especializada en deporte, fanática futbolera y antiguamente una de nuestras colaboradoras en el Debate Twitter. Lucía, crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, ¿qué tal estáis? Pues teníamos muchísimas ganas de hablar contigo y te agradecemos además que hayas hecho un pequeño hueco en tu apretada agenda para hablar con Carne Cruda. Dimisión de Rubiales, destitución del ya ex seleccionador Jorge Vilda y otros directivos, subida del salario mínimo. Las jugadoras han exigido desde el principio cambios estructurales. ¿Crees que finalmente se están cumpliendo sus demandas? Pues es que además las exigencias que han pedido, durante mucho tiempo se les criticaba por lanzar como una especie de moneda al aire sin concretar sus exigencias. Bueno, ahora los que criticaban esto ya tienen las exigencias concretas encima de la mesa, que además Alicia Putellas el fin de semana pues evidenció varias de ellas, como por ejemplo los horarios de los viajes, que evidentemente los compañeros masculinos no sufrían ese tipo de horarios. O sea, han reclamado cosas tan básicas como viajes más profesionales, que no les hagan madrugar a las 3 de la mañana para coger un avión para luego ir a jugar un partido profesional, más fisioterapeutas, nutricionistas, una estructura idéntica a la masculina, y además, en el caso de las chicas, pues esa especie de comisión mixta de representación de las tres partes a las que puedan acudir en momentos de crisis cuando haya pues episodios como desgraciadamente el Cubo con Rubiales. O sea, son exigencias muy básicas. Lo que pasa que, claro, veníamos de tan poco que cualquier exigencia que vayan a conseguir ahora pues las va ni siquiera a igualar con el homólogo masculino, pero sino acercarles un poco. Están consiguiendo que hayan echado de la federación a personas como Andreu Camps recientemente, que era el secretario general de la federación, que era como la mano derecha de Rubiales y el cerebro de la institución, que los que lo conocen dentro de la federación pues saben que era un tipo con muy poca empatía. De hecho, publicaba El País hace un par de días que se comentaban mucho los emails que mandaba exigiendo más horas de trabajo, cuando con la federación, pues por los horarios del fútbol, pues la gente trabajaba hasta altas horas. Están consiguiendo cosas, están consiguiendo logros muy importantes poco a poco, y yo creo que no van a acabar aquí porque han visto que tienen un poder, sobre todo ahora mediático, y que la sociedad les está escuchando y las está apoyando mayoritariamente. Así que creo que son conscientes de que ese poder, y lo dijo Alicia Putellas, ya no solamente somos futbolistas, sino que ahora mismo nos hemos metido en la cabeza que podemos ser más que eso, y lo están utilizando, y creo que los cambios van a seguir llegando. La investigación sigue su curso, la investigación penal, con lo que ya veremos hasta qué punto afecta a la federación, y ya simplemente que se hayan sentado para exigencias tan básicas como estas que pedían de tener viajes profesionales o fisioterapeutas o una estructura muy parecida o idéntica a la masculina, pues ya me parece un logro, básico, pero un logro, vamos. Lucía, lo último que hemos sabido es la imputación de Vilda, él es entrenador, por coacciones a Jenny Hermoso. ¿Cómo valora este último giro? ¿Qué significa? Ya, pues la verdad es que es sorprendente. Supongo que lo habrán imputado por el tema de las coacciones. También han imputado al ex seleccionador masculino y al antiguo secretario del equipo masculino, perdón. Y me parecen imputaciones relevantes en el sentido de que obviamente pues el juez está viendo hilos del que tirar en cuanto a las coacciones que pudo recibir Jenny Hermoso y su entorno después del beso. Que claro, nos centramos más en el beso en sí, pero lo gordo también fue lo que sucedió después. Toda esa rama de coacciones que ellas mismas han denunciado y que ahora veremos hasta qué alcance tuvieron, que sufrieron. O sea, el comunicado ficticio que apareció firmado por la federación, las llamadas de gente cercana a Rubiales para presionar a Jenny para que saliese desmintiendo, diciendo que fue un beso consentido. Todo este entramado de coacciones que ahora está investigando el juez, creo que va a dar bastante de sí. Pilar, esta semana se ha quedado claro que la Federación Española de Fútbol funciona como una mafia. ¿Qué puedes contarnos de su cúpula y cómo se organiza? De la Federación de Fútbol. Bueno, tampoco los conozco tanto, ¿no? Pero más o menos son todas las federaciones iguales, ya lo estás viendo, ¿no? Son chiringuitos que están ahí
haciendo lo que les da la gana, porque realmente el Consejo Superior de Deportes, que es el órgano que tutela a todas las federaciones, no cumple su función y no los tutela. Entonces es al revés, o sea, las federaciones, y más la de fútbol, que tiene mucho dinero, es el que controla el Consejo Superior de Deportes. Y entonces vemos que, aunque hayamos llevado muchísimas denuncias al Consejo, las archiva todas, no las eleva nunca al TAB, y ahora, bueno, pues lo que pasó, porque pasó en un mundial y lo vio todo el mundo. Si esto solo hubiera pasado en España, solo lo hubiéramos visto aquí, al día siguiente se habría olvidado. Pero es que fue muy gordo porque lo vio todo el mundo. ¿Las federaciones de otros deportes son también privadas como la del fútbol y funcionan con esa cierta autonomía que hemos visto que impide al CSD, al Consejo Superior de Deportes, entrar más a saco? No, a ver, todas las federaciones son entidades privadas, pero tienen dinero público y hacen funciones públicas porque tienen que representar a España. Entonces, no es que el Consejo Superior de Deportes no pueda entrar, claro que puede. Mira cómo lo ha hecho después. Si lo ha hecho después, ¿por qué no lo podía hacer antes? Lo que pasa es que les dejan porque les interesa, no lo sé. ¿Podría haber hecho mucho más el Consejo Superior de Deportes? Bueno, lo que ha hecho ahora, de crear la comisión mixta, de al final meterse, lo podía haber hecho el primer día. Pero no lo hicieron. Primero porque ellos sabían perfectamente que la ley del deporte había entrado en vigor el 1 de enero de 2023, que tenían que haber desarrollado un reglamento en junio como tope, que se pusieron ellos mismos el plazo, y desde luego no lo habían hecho. Y no, en ningún momento han salido diciendo esto no está hecho, por eso nos tenemos que remitir a la ley del deporte del año 90. ¿Qué regula ese reglamento nuevo? El reglamento nuevo, el que no han desarrollado, tiene que regular todo el tema de las sanciones. Por eso, cuando elevaron el caso al TAB, el TAB lo ha considerado grave y no muy grave, porque se tiene que ir al reglamento de la ley del 90, que este fue del 92, y en esa época no se hablaba de agresión sexual. Entonces, por eso hablaban todo el rato de abuso de poder. Yo me acuerdo en una intervención que hizo IZ en la televisión, estaba nombrando unos artículos y decía, ¿pero qué dice este hombre? No se sabe los artículos de la ley. Y entonces fue cuando entonces fue cuando me di cuenta, digo yo, claro que se lo sabe, es que está diciendo lo de la ley del 90, y entonces vi que es que no habían reglamentado la ley, pues que hasta entonces no nos habíamos enterado. Y si no hubiera pasado esto, a lo mejor hubiéramos estado años y años sin esta reglamentación. Y el problema es que ahora, con un gobierno en funciones, tampoco lo pueden hacer. Lucía, y a la hora de gestionar esta crisis, ¿piensas que el nombramiento de una mujer seleccionadora, Montse Tomé en este caso, tiene un efecto positivo, o estamos, como ha contado la periodista Irene Zugasti en Contexto, ante un caso de acantilado de cristal, o glass cliff en inglés, que es colocar a mujeres en cargos directivos cuando hay una crisis tremenda para que sean ellas quienes capeen el temporal y así no perjudicar a los líderes masculinos? ¿Qué ha sido esto? Claro, es que en el caso de Montse Tomé pertenecía un poco a la estructura anterior, entonces ya no solamente es que sea el acantilado de cristal, es que, bueno, se le vio una de, por ejemplo, de las que aplaudió el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea. Entonces, pues Montse Tomé, yo creo que no, aunque las chicas no lo han manifestado, las jugadoras no lo han manifestado explícitamente, ellas han dicho que ellas tampoco cesaron a Jorge Vilda, tampoco lo harán con Montse Tomé, pero creo que no están del todo satisfechas con su nombramiento porque pertenece a una estructura que ya estaba ahí y que era, yo creo que a ellas lo que les gustaría probablemente y a muchos aficionados pues sería un lavado de cara absoluto y que entrase alguien ajeno a la antigua federación, alguien con una nueva mentalidad, alguien que no venga contaminado de la estructura que ahora pues se está juzgando y se está echando en parte. Las mujeres se han mostrado firmes, han sido, como hemos dicho antes, un ejemplo. Esto decía la cocapitana de la selección española de fútbol, Irene Paredes, frente a los insultos recibidos durante semanas por negarse a ser convocadas si no se cumplían sus demandas. Se nos ha tratado muchas veces como niñas y creo que aquí somos creo que todas somos adultas, mujeres, y que se nos trate como tal, como mujeres profesionales que juegan al fútbol, nada más. Lucía, tú que te hiciste eco de estos insultos en una columna que llamaste Niñatas, ¿qué crees que nos han enseñado las futbolistas con su forma de actuar en las últimas semanas? Pues precisamente que no son niñatas. A mí el adjetivo niñatas me parece un ejemplo clarísimo de la forma de invisibilizar los discursos de las mujeres. Enseguida pues se les acusaba de niñatas, como invisibilizando su demanda, porque son unas niñas caprichosas que
que bueno, es unas niñatas todo el rato, o sea, se convirtió en trending topic esta palabra. Cuando no tienes ningún argumento sólido para ir en contra de ellas, porque de hecho muchas de las que le llamaban niñatas, seguramente hace 3 meses estaban criticando ellos mismos a la federación, o sea, simplemente las critican porque son las reivindicación parte de mujeres, o sea, básicamente se critican por machismo, pues se utiliza ese adjetivo porque es la forma fácil de deslegitimarlas. Ya está, sencillamente, o sea, no se les rebate de ningún otro modo, se les llama niñatas y punto. Pues las niñatas, como dice mucha gente, que insisto, mucha gente que seguramente hace 4 meses criticaba a Rubiales y a las corrupteras de la federación, y que ahora gracias a esas niñatas, entre comillas, han conseguido que la federación pues se limpie de personajes turbios y de entramados turbios. Pues han demostrado que tienen un poder muchísimo mayor de lo que mucha gente pensaba, y que además toda esta gente que ha intentado defender de manera rutinaria a la federación, ya no solamente digo aficionados, también periodistas y demás, pues han visto cómo se les ha ido cayendo paulatinamente, porque todas las cosas de las que se les acusaba, que hablen en el campo. Paco, vienen de ganar un mundial, acaban de ganar los 2 partidos que han jugado recientemente de clasificación de clasificación, y lo ha hecho además después de haber estado convocadas durante toda la noche en aquel hotel y en condiciones pues de viaje bastante paupérrimas. Así que bueno, yo creo que las niñatas, entre comillas, están callando bastantes bocas, y ya los que las critican, pues el argumento deportivo ya no se pueden acoger, y al argumento extradeportivo pues tampoco, porque están viendo cómo están consiguiendo cambios muy importantes, que no solamente van a ser importantes para ellas, sino también para la estructura masculina. Ni niñatas, ni niñas, mujerazas, jefas, son estas mujeres. Lucía Taboada, te dejamos seguir preparando el Desmarque, el programa que presentas en 4. Ha sido un placer reencontrarnos contigo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego. Alguien que conoce muy bien la federación y el fútbol femenino desde dentro es Vero Boquete, excapitana de la selección española y actualmente centrocampista en la Fiorentina, equipo de la Serie A de la Liga Italiana. Ya estuvo en carne cruda criticando los tejemanejes de la federación y de Rubiales para conseguir que la Supercopa se celebrara en Arabia Saudí. La verdad es que se ha ido a Arabia por tema económico, por tema de dinero. Los derechos de las mujeres y los derechos del resto de la gente da absolutamente igual, y esa es la realidad, que no se quiera decir... Vero Boquete lleva años alzando la voz contra los desmanes del negocio de fútbol y contra el efecto de esos mismos negocios sobre el deporte femenino y las jugadoras. Y por eso es un gusto volver a recibirla en nuestro programa. Vero Boquete, crudos días. Hola, ¿qué tal? Antes del Mundial, 15 jugadoras de la selección se habían retirado y habían pedido no ser convocadas precisamente porque querían denunciar que había Rubiales dentro de la federación. ¿Qué coste tiene para una jugadora denunciar, alzar la voz? Bueno, pues el coste antes era el renunciar a tu carrera internacional, el no poder competir con tu selección y no poder pues representar a tu país, y el coste ahora ha sido para algunas futbolistas el no poder ser campeonas del mundo. Evidentemente es un coste muy alto. Incluso algunas de las que han sido campeonas del mundo han tenido que pagar esas consecuencias durante muchos meses. Al final se han conseguido cambiar cosas, se ha aceptado, luego con todo lo que pasó pues ha salido a la luz un poco el fondo del problema, que no es solo una persona en concreto o dos, sino que es mucho más profundo y necesita una revisión mucho más profunda. ¿En qué se nota eso en el día a día en el fútbol femenino? ¿Hay un acoso, hay un maltrato a la mujer, hay una discriminación? Bueno, hay una discriminación cuando yo creo que todas las futbolistas de una u otra manera hemos vivido discriminación. Yo con 5 o 6 años había una norma federativa que prohibía a las niñas jugar con los niños. Muchas de nosotras hemos crecido sin referentes femeninos, sin saber que ser futbolista profesional era una opción. Hemos tenido que entrenar en los peores campos, en los peores horarios, con los peores entrenadores, con el peor staff. Hemos ido siempre tarde y mal por el mero hecho de ser mujer.
Entonces, eso es lo que se vive en el día a día, el tener que luchar con todo eso, además de todos los prejuicios que hay y evidentemente el cambio es profundo a nivel de sociedad, pero la discriminación es clara desde que eres niña hasta que eres una de las mejores jugadoras del mundo. Siempre nunca estás en igualdad. Pero tú has estado en comunicación con las jugadoras de la selección porque además muchas de ellas son tus amigas para ayudarla y apoyarla en sus reivindicaciones. ¿Cómo están? Bueno, ahora están mejor de lo que estuvieron. Creo que ahora se está empezando a tranquilizar un poco todo, o al menos hay más esperanza de que las cosas cambien, y están en un momento también de espera, de realmente ver si esos cambios que se han exigido y que son necesarios se van a producir. Pero yo creo que lo peor ya ha pasado porque este último mes ha sido realmente duro y se ha culminado con una convocatoria que no querían estar. Ha sido todo bastante desagradable, pero bueno, ya empiezan a dormir muchas más horas y a centrarse en lo que realmente quieren, que es jugar al fútbol. Sí, y jugar muy bien y ganar a Suecia en la Nations League con una gran audiencia. Tú tuiteaste al respecto, comida para haters, como no gritamos ni faltamos al respeto, igual creíais que éramos pocos o menos, somos muchos, somos y seremos más. ¿El fútbol femenino tiene por fin la visibilidad, el reconocimiento, la audiencia que merece? Bueno, la audiencia que merece creo que no, porque creo que debería de ser mayor, pero está claro que tenemos mucho más espacio en los medios, llegamos a mucha más gente. Creo que el dato del otro día, un viernes por la tarde, que tanta gente pusiese el partido ha sido importante y ha demostrado que todo lo que ha pasado, hay mucha gente que se ha posicionado del lado correcto, del lado justo, y esperemos que esa audiencia y esa repercusión y ese apoyo siga estando presente todos los fines de semana cuando se juega cualquier partido de la Liga F. Y bueno, que esto no sea algo que se pare, sino que vaya más, porque realmente el nivel de fútbol femenino cada vez es mayor y tenemos una suerte increíble de poder tener a la mejor selección del mundo y la mayoría de ellas juegan todas en la Liga Española. Hablando de posicionamiento, ¿qué opinas de ese no posicionamiento de la mayoría de futbolistas masculinos? Que también es un posicionamiento. Sí. Bueno, yo creo que lo dije en su momento con el comunicado que sacaron. Lo que a mí me parecía era que era una manera pues fácil y rápida de quitarse este problema de encima. Lo que no querían era recibir preguntas incómodas y tener que responder a algo que o bien no les interesa o bien no les afecta o bien también tienen miedo de responder porque se pueden equivocar. Entonces, yo creo que escogieron lo más fácil, que era pues no posicionarse o posicionarse, pero parecer como que no te posicionas. Y bueno, yo creo que también ha habido futbolistas que sí han hablado, han sido claros, han sido valientes, y yo creo que el resto de futbolistas deberían también de serlo. Necesitamos que se hagan esas preguntas incómodas, necesitamos que respondan con valentía y que sean referentes, porque lo son, para muchos jóvenes que los escuchan y quizás el mensaje debería de ser mucho más claro. Tú eres un referente porque siempre has hablado alto y claro, has sido muy cañera. Y por eso quería preguntarte para terminar, ¿te ves en el futuro cuando abandones la cancha de fútbol en la federación intentando cambiar las cosas desde dentro? Bueno, me gustaría porque sé que se podría tener un impacto mayor y creo que es muy necesario que entren personas capacitadas que puedan cambiar ese sistema, esa estructura, pero también siempre lo he dicho, yo no soy mucho de despachos, no me gusta ese entorno, pero bueno, sería una manera de poder cambiar ese entorno y que le gustase a mucha más gente. Realmente ahora mismo no me veo trabajando en la federación en algún cargo directivo, pero bueno, todavía estoy en activo, así que veremos en el futuro. Lo que sí que espero es que la gente que se vaya incorporando a esos puestos de mando y de poder sea gente capacitada y gente con ganas de trabajar por y para el fútbol.
Nosotros queremos seguir viéndote en el campo de fútbol por muchos años, todos los que quieras y puedas. Pero vamos, que si te presentas a la federación, lástima que no tenemos voto, Sí, pero como sí. seleccionadora nacional te votábamos, ya te digo. Vero Boquete. Yo soy más de banquillos, así que veremos en el futuro, En el futuro. Dónde puedo estar. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado en Carne Cruda. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias a vosotros. Escúchanos en todas las plataformas de audio y échanos un ojo en Twitch, Instagram Live y YouTube. Donde tú quieras, como tú quieras. Lo que está claro es que algo está cambiando en el fútbol, deporte rey. Bueno, deberíamos decir a partir de ahora deporte reina. Totalmente. Cuando lo practican hombres, pero invisible cuando se trata de mujeres. Ahora levanta pasiones, Violeta. Sí, para muestra un botón, el partido España-Suiza disputado el martes en mi Córdoba La Llana colgó el cartel de completo y, por cierto, La Roja volvió a ganar 2-3. ¿Quién lo habría dicho hace algunos años? Muy emocionante y esperanzador. Felicidades una vez más a las campeonas. Ahora tenemos el altavoz para poder hacerlo, pero tenemos mucha gente detrás, muchas compañeras, compañeras de otras selecciones, compañeras de otros deportes y mujeres en sus propios trabajos, en sus propias vidas que están sufriendo casos similares, y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión donde mirarse y donde puedan levantar Nosotros también queremos que sea un punto de inflexión, como recordaba la semana pasada la cocapitana de la selección de fútbol, Irene Paredes. Lo ocurrido con el fútbol femenino, como hemos adelantado, no es una excepción. No, España arrastra desde hace décadas un flagrante problema de desigualdad del deporte femenino frente al masculino, porque se acumulan muchos obstáculos. Falta de visibilidad, diferencia abismal de representación en las organizaciones deportivas, falta de profesionalización con salarios paupérrimos y otras muchas deficiencias estructurales. Aquí van algunos datos. Solo 3 de las 65 federaciones deportivas están presididas por mujeres. Apenas el 25% de las comisiones delegadas están ocupadas por mujeres. La única liga profesional femenina es la de fútbol. Las mujeres que presiden clubs de la Liga de Fútbol y Baloncesto se cuentan con los dedos de una mano. El salario mínimo de la primera división femenina es de 21.000 euros al año, mientras que el masculino es de 155.000. En el deporte oficial de competición, solo el 22% de las federadas son mujeres frente al 78% de hombres. Y para hablar de todo ello, de esos otros deportes, más allá del fútbol, queremos sumar a esta mesa a Begoña Fleitas, que es periodista del diario Marca y lleva más de 2 décadas cubriendo atletismo y deporte polideportivo. Begoña, crudos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cubriendo como periodista estos eventos, ¿qué desigualdades destacas? ¿Cuáles son las que más te han sorprendido? Bueno, yo creo que hay que diferenciar deportes. Hay unos deportes en los que se nota más y otros en los que esa diferencia entre géneros se aprecia menos, pero yo creo que sobre todo la herencia de esa discriminación o de esa diferenciación entre el deporte masculino y el femenino se ve sobre todo en las estructuras federativas, ¿no? Porque al final tenemos una herencia de años en las que estas estructuras eran eminentemente masculinas y bueno, como habéis dicho en los datos, pues eso todavía permanece y es quizás lo que más está tardando en cambiar. Al final de 32 federaciones olímpicas, por ejemplo, solo hay 2 mujeres presidentas de federación, en el caso del remo Asunción Loriente y en el caso del baloncesto Elisa Aguilar, y acaba de entrar. Entonces, en esas estructuras sí que se aprecia. Es verdad que cada vez en cargos intermedios va habiendo más mujeres y eso al final es una herencia de años que está tardando más en percibir esos cambios que también está viviendo la sociedad. A nivel del deporte, pues dependiendo de la disciplina, yo creo que se nota menos. Es decir, yo, por ejemplo, he cubierto muchos campeonatos de atletismo. El atletismo es uno de los deportes más igualitarios que hay. De hecho, en esta última mundial de Budapest ha sido más numeroso el equipo español en cuanto a las atletas que iban femeninas que los chicos que competían. Entonces, es un deporte muy igualitario. Otra cosa es el afecto que hay del deporte entre las mujeres, es decir, al final llevamos, como decía, una herencia de años en el que la práctica deportiva femenina no era tan habitual.
Ahora es muy común o más común que hace unos años la práctica deportiva, pero también el mayor porcentaje de abandono de la práctica, por ejemplo, deportiva escolar cuando se pasa a la transición de la adolescencia se produce entre las mujeres. Y eso al final tiene sus consecuencias en el deporte de élite. Significa que a la élite llegan menos mujeres que hombres muchas veces porque ese abandono en la adolescencia es mayor entre ellas que entre los chicos. Pilar, ¿qué tendríamos que cambiar para que haya más mujeres en la federación y para precisamente que más mujeres puedan llegar a la cúspide del deporte? Bueno, habría que cambiar tantas cosas, pero nosotras desde la asociación, desde el principio de 2016, cuando se fundó, una de nuestras demandas es la visibilidad, ¿no? Que todo el espacio radio televisivo público que está pagado con los impuestos de todo el mundo, a mí por ser mujer no me cobran menos, es una pena, pero sí que nos dan menos, ¿no? Entonces, todo este espacio tendría que estar dividido al 50% deporte masculino y deporte femenino. Y ya sería súper bonito que no solo se lo dedicaran al fútbol, ¿no? Que hay muchísimos deportes, como hemos visto. Entonces, las niñas que en edad escolar sí que practican a veces más deporte que los niños, lo acaban abandonando porque tampoco ven referentes, porque ven sus propios padres. Nosotras en competiciones hemos ido y nos han dicho los padres de las que habían ganado, ojalá no quiera dedicarse a esto, porque es que es un gasto, sí, es un gasto horroroso. Entonces son las familias las que están sosteniendo las carreras deportivas y luego tienen que estar continuamente peleándose con las federaciones. Todo lo que ha dicho Vero Boquete, pues es que es así, o sea, tienen peores medios de todo, económicos y materiales. Y es súper injusto. Y estamos hablando del fútbol, que ellos tienen un contrato o sea, es una liga profesional y después tienen con sus clubes contratos, pero todas las demás deportistas no tenemos ningún contrato con la federación. Yo represento a España, estoy en el equipo nacional de tiro. Tú has sido campeona de España. Sí. y no formas parte de la federación. Yo estoy dentro del equipo nacional y yo no tengo ninguna relación laboral con ellos. O sea, yo he tenido que ir a campeonatos del mundo y me lo he pagado yo. Y los federativos iban pagados pero es que la federación no tenía dinero. Si quieres ir, te apuntamos. Pero no te lo vamos a pagar. Esto pasa. Qué fuerte. Begoña, ¿en qué medida los medios de comunicación debemos entonar el mea culpa por esta falta de visibilidad del deporte femenino? Pues un poco eso está claro. Yo creo que es verdad que con los años también eso ha ido evolucionando. Yo hablo por mí, no hago nunca una diferenciación cuando tengo que escribir o que dar información de un campeonato, si la medalla la ha ganado un atleta masculino a un deportista femenino, pero sí es verdad que, como decía antes, la sociedad muestra un mayor interés por el deporte masculino. Primero por lo que decía también la compañera de que hay menos referentes y después porque las mismas mujeres se han incorporado tarde tanto a la práctica deportiva como al seguimiento deportivo. Y yo lo veo también en los datos, por ejemplo, de Marca en la web. Aproximadamente un 20 o 25% de las personas que consumen la información de Marca en web son mujeres, porque no les ha interesado el deporte durante mucho tiempo. Yo siempre cuento una anécdota de una entrevista con Sandra Myers, velocista plusmarquista de 100. Ella tiene origen estadounidense y yo alguna vez hablando de cuando llegó en los años 80 a España, cómo se encontró el deporte femenino, y ella no tuvo problema. Ella me decía que ella podía competir y podía entrenar exactamente igual que los chicos, pero a nivel sociedad ella me contó una anécdota, y era que una vez iba por un parque corriendo y un señor le gritó: no corras que se te va a caer el útero. Eso eran los años 80. Es decir, al final sí que había una idea, unos prejuicios de que las mujeres no podían practicar deporte y por tanto tampoco lo podían consumir o no se podían interesar. Entonces, esa herencia obviamente ha mejorado muchísimo. Ahora no se tienen esos prejuicios, pero claro, llevamos un retraso en ese sentido en estos últimos años y al final eso, pues bueno, son cambios tan estructurales que cuesta más tiempo afrontarlos. Begoña, Pilar, no os retiréis, que vamos a bajar al terreno de juego, nunca mejor dicho, y preguntar a chicas y mujeres deportistas amateur y profesionales cómo viven el deporte, entender si algo ha cambiado en los últimos años, si avanzamos. Andrea Olea, crudos días. Crudos días, Javier, y crudos días el resto de la mesa, Violeta, Pilar.
Pues bueno, lo primero decir que cuando pedimos testimonios nos llegó una avalancha de audios. O sea, es decir, ya podemos constatar que hay muchas mujeres practicando deporte. Y mucho que decir. ¿Y qué te han contado? Pues lo que me han contado, bueno, podemos empezar con lo bueno, que es que entre las jóvenes hay quienes piensan, por ejemplo, como Marta, que cada vez va habiendo más igualdad en el deporte con respecto al femenino, al masculino. Hola, mi nombre es Marta, tengo 25 años y juego a hockey hierba desde que tenía 12 años. En mi caso nunca he visto una discriminación machista ni una diferencia clara entre el hockey femenino y el masculino. Es verdad que a lo mejor en el público... Bueno, esto suena bien, aunque me está diciendo Pilar, qué suerte ha tenido. Sí. Esperemos que siga esa suerte para ella. A lo mejor es porque tiene 25 años. Efectivamente, sí. Yo creo que tiene que ver sobre todo con la edad, porque bueno, de todas formas no podía ser todo tan bonito. Por ejemplo, esta otra chica de 25 años y 8 practicando boxeo nos decía esto. 2 años he recibido comentarios de todo tipo, aunque sobre todo van un poco encaminados a que si no temo que me golpeen en la cara siendo una chica guapa, que destacaría varias experiencias cuando he sido nueva en algún gimnasio y no me conocían, que simplemente por ser mujer daban por hecho que yo no sabría practicarlo o simplemente no querían golpearme. Y eso pese a que 8 años de boxeo dan para aprender a partir muchas caras ajenas. Sí, lo mismo que Ana Ibarrondo, que lleva nada menos que 23 años regentando un dojo de karate y compitiendo a nivel profesional. Bueno, pues todavía... A lo largo de mi trayectoria me he encontrado con dificultades como el hecho de que estuviera dando clases y los hombres consideraran que por el hecho de ser mujer yo no iba a darles las clases suficientemente de nivel. Muy maja, es muy mona, pero no me va a saber enseñar. Claro, porque si eres mona nunca podrás repartir hostias como panes. Sí, muchos prejuicios y estereotipos que perviven, sí, y a esto se suman además problemas estructurales, como bueno, lo que venís diciendo todo el programa, como falta de financiación y medios en los clubes. Y esto nos lo explicaba, por ejemplo, María Almena, que juega waterpolo desde hace muchos años. Ella nos contaba historias surrealistas, como la del club de waterpolo de 2 hermanas, de primera división, que se pasó 2 años entrenando en seco. Perdón, waterpolo en seco. Sí, entrenando waterpolo sin piscina, metiéndose en el agua solo para jugar partidos. Y aún así logró mantener la categoría. Impresionante. Sí, bueno, y luego también se encuentra con quejas que también nos sonarán. Una que es evidentísima es el uso que se hace de las imágenes de waterpolo, ¿no? Donde es recurrente que veamos vídeos de estos grabados bajo el agua, donde se nos ve enseñando carne, básicamente, ¿no? Portadas que han dado vergüenza ajena porque parecía que eran, bueno, casi de revista de Playboy, ¿no? Sí, y no quería acabar sin una advertencia que lanzaba María sobre la llegada de la extrema derecha a las instituciones, una manifestación más de su machismo. En Toledo, de donde es ella, el patronato ha dejado de ofrecer fútbol infantil financiado solo para las niñas. A mí me da mucha rabia porque los espacios femeninos en deporte son, entre otras cosas, son espacios seguros, diversos, donde las niñas, las chicas, las jóvenes nos hemos podido vivir nuestras experiencias deportivas en esos ambientes que eran seguros para nosotras. Hemos podido quitarnos estos estereotipos que llevamos encima, ¿no? Y esos insultos de marimacho, que si estábamos musculadas, que si no salíamos del estereotipo normativo de belleza femenina, todo eso, olvidar de todo eso y convivir de otra manera. Entonces el ataque a este tipo de espacios a mí me parece especialmente grave porque yo creo que no es inocente. Suena The Kills y su Future Starts Slow porque el futuro empieza despacio pero llega y nos encontrará resistiendo y luchando porque sea mejor. Y será mejor porque, a pesar del maltrato mediático e institucional, las deportistas españolas están en la cresta de la ola y han logrado numerosos triunfos en los últimos años, tanto individuales como en equipo. Vamos a poner, Andrea y yo, solo algunos ejemplitos más allá de la victoria del Mundial de Fútbol Femenino. María Pérez se acaba de proclamar bicampeona mundial con 2 oros en el Mundial de Atletismo de Budapest. Carolina Marín consiguió su 6º título de europeo de bádminton el año pasado y ya es la mejor jugadora europea de la historia. España se ha proclamado campeona de Europa de rugby femenino, su 10º título europeo y el 6º consecutivo. La karateca Sandra Sánchez acaba de convertirse en la primera mujer distinguida como Karate Do Legend, un título que solo se otorga a las leyendas de este deporte. En taekwondo
Cecilia Castro, fue bronce en el Mundial de México en 2022 y se proclamó campeona de Europa. Yone Magdaleno consiguió otro oro europeo y también se llevaron medallas Alma Pérez de plata y Adriana Cerezo de bronce. Alexia Putellas ha sido nombrada Balón de Oro en 2021 y 2022 y la selección femenina de waterpolo fue plata en el Mundial de Japón este año y oro en el Europeo de 2022. Ahí llevas. Ahí lo lleváis. Ya os habéis dejado unas cuantas. Y nos hemos dejado muchísimas, claro, ¿verdad? Hay que hacer un resumen. Andrea, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Y eso que las desigualdades empiezan en el patio de colegio. Según el informe Faros de 2018, avalado por el Consejo Superior de Deporte, en primaria los niños ya hacen un 7% más de deporte que las niñas. Cuanto más crecen, más se agranda la brecha, como nos contaba antes Pilar. En secundaria, el 13% de las niñas dejan el deporte, lo que es el doble que los niños. Y a los 18 años, 7 chicas de cada 10 lo abandonan. Begoña, nos han contado que tú de pequeña tuviste problemas para jugar al fútbol. ¿Ves que algo está cambiando o seguimos en una situación parecida a la que tú tenías entonces? Bueno, yo creo que evoluciona. Es que le comenté a tu compañera que bueno, que yo es verdad que con los éxitos deportivos me emociona. Al final el deporte es eso, está unido a los valores, ¿no? Y uno de esos valores son las emociones que las vive el propio deportista cuando gana, pierde, y también las personas que disfrutan con el deporte. Y es verdad que yo me emociono con las victorias de deportistas que conozco y en competiciones que cubro, pero con el Mundial, con la victoria del equipo femenino de fútbol en el Mundial me he emocionado porque a mí de pequeña no me dejaban jugar al fútbol. Yo recuerdo que yo jugaba con alguna otra niña, intentaba ir en la calle jugar, y cuando venía el resto de chicos y se montaba el partido divertido, ahí no me dejaban. Yo ahora tengo 2 hijos, un niño y una niña, y yo les veo jugar en la plazoleta y juegan niños y niñas indistintamente, son equipos mixtos, y cuando yo a mis hijos les cuento que yo no podía jugar al fútbol porque no me dejaban, ellos se sorprenden, por lo cual es una buena señal, porque yo creo que las cosas van cambiando. ¿Que queda todavía mucho? Pues sí, obviamente eso que comentamos del abandono mayoritario o importante, en un porcentaje todavía importante de la práctica deportiva en la adolescencia, pues todavía yo creo que son herencias que perduran de pues bueno, esa creencia de que si haces deporte eres menos femenino. Hablaba antes, por ejemplo, ese corte que hemos oído con respecto al boxeo. Hay todavía disciplinas, pues la halterofilia, el boxeo, que parece que bueno, que eran territorios masculinos y que ahí, por ejemplo, a la mujer le ha costado muchísimo más entrar, pero tenemos a Lidia Valentín, que es múltiple medallista olímpica mundial, que obviamente es ese referente que pueden tener muchas niñas que quieren hacer halterofilia para ver que bueno, que puede ser mujer, femenina, y practicar el deporte que te gusta sin ninguna distinción. Entonces yo creo que vamos mejorando y obviamente se van conquistando hitos y eso va evolucionando, pero todavía queda, claro. Las sociedades avanzan porque progresa su mentalidad, gracias a la educación, gracias a la comunicación, pero también las leyes pueden cambiar cosas. Pilar, vosotras, desde la Asociación de Mujeres en el Deporte, sois muy críticas con la nueva ley de ese deporte. ¿Qué habría que cambiar? Decís que hay muchas carencias. Pues sí, hay muchas carencias. Perdón, hay muchas carencias y hay que cambiar. La verdad es que multitud de cosas. Nosotros estuvimos mandando enmiendas que desde luego no se han cogido, y bueno, pues a ver si ahora se hace una revisión, se mira todo el tema de cómo van a funcionar las federaciones y que de verdad el Consejo Superior de Deportes funcione como el órgano que las tutela. Y lo importante no es tener leyes, porque, a ver, tener leyes es imprescindible. Pero si tú tienes una ley y luego no la aplicas, no sirve para nada. Tienes que tener un órgano que vigile y otro que sancione, porque está claro que tenemos la ley de igualdad desde el año 2007, que después se hizo otra integral en 2022. ¿Y de qué sirve tener una ley si no se aplica? Es que, no, ya tenemos la ley. No, ahora tiene usted que aplicarla, porque si yo voy por la carretera y puedo ir a 250 porque no hay un guardia ni un radar, pues todo el mundo iría a 250 o a lo que pueda dar su coche. Quiero decir, la ley está bien, pero necesitas que se vigile, que se cumpla y si no, que se sancione. Que apliquen todo lo que habéis dicho en el día de hoy. Le voy a pasar este programa a Iceta. Pásaselo, sí, le hemos escrito una carta muy estupenda. Bueno, pues a ver si con la carta vuestra y con nuestro programa hace que las cosas cambien. Ha sido de verdad un placer escucharos. Muy instructivo la charla con Begoña Fleitas, que es periodista en el diario Marca, y con Pilar Calvo, que es secretaria general de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional y campeona de España
de tira al plato en la categoría de squid, ¿verdad? Squid. ¿Cómo es esto del squid? Bueno, pues es un deporte muy divertido, que tenéis que venir a probarlo, llamarme y Cuéntanos, venís. ¿cómo es el...? Pues ¿en qué consiste? es tiro al plato, es con escopeta, entonces hay 2 casetas, una enfrente de otras, unidas con un semicírculo y el plato sale 1 o 2. En España se practica poquísimo porque es muy técnico y a la gente le gusta ir más a lo fácil, que es el foso. Y hay que tener unos reflejos de muerte, ¿no? Hay que tener reflejos y mucha disciplina. Mucha disciplina. Bueno, ha sido de verdad un placer hablar con vosotras. Begoña, Pilar, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. 4 episodios semanales de actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es.